Bueno, me presento, soy Rubén Ramírez y seré su tutor de la materia de base de datos relacionales. Ahí ya pueden visualizar mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, ok, gracias, Eduardo. Muy bien, vamos a ver primero la programación. Ahorita estamos en la semana número 2. En esta semana, en la 2 y 3, vamos a revisar la actividad número 1, que es la línea de tiempo. Ahorita vemos qué es lo que se les está pidiendo. Adicional, vamos a revisar la unidad uno, que es la introducción a la base de datos relacionales, conceptos básicos, historia y evolución. Muy bien, esta es la actividad formativa número 1. Es una línea de tiempo. Algunas personas pues ya me los mandaron y se les estaría apoyando con la revisión en el transcurso de esta semana y la que viene. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Es conocer las bases de datos relacionales, terminología y aportaciones a través del tiempo. Hay que hacer una línea del tiempo. Estas son algunas aplicaciones que pueden utilizar o la mayoría que me lo están enviando lo están generando en Word. Algo muy sencillo, no tiene mucho grado de dificultad. Y la forma de trabajo es una portada, es una introducción a la base de datos relacionales, 10 renglones por lo menos, media cuartilla. El desarrollo de la actividad, que es la línea del tiempo, las conclusiones, las referencias de dónde sacaron esa información y lo pueden guardar en PDF para mandarme la información o me lo pueden mandar en Word, como se les haga más sencillo. ¿De dónde pueden sacar esta información? Aquí nos vamos a la unidad número uno. En página son los conceptos básicos de la historia. Es un libro de muchos de los que hay de base de datos relacionales. Aquí vienen algunos conceptos. Pueden utilizar esta o pueden sacar la información de Internet. Adicional, tenemos la biblioteca virtual, que si le ponemos base de datos relacionales, aquí nos aparecen algunos libros también donde pueden buscar información, pero es como se les haga más fácil. Muy bien, vamos a empezar. Déjame les presento la presentación que vamos a ver. Muy bien, vamos a ver estos conceptos de las bases de datos relacionales. Al terminar esta presentación, vamos a hacer unas preguntas de verdadero y falso para que me apoyen a contestarlas. Esto se les apoyaría con puntos extras al final del curso, por si lo necesitan. Las bases de datos relacionales. Bienvenidos a esta presentación sobre base de datos relacionales. En las próximas diapositivas exploraremos en profundidad este fundamental concepto en el mundo de la informática y la gestión de datos. Abordaremos desde su definición básica hasta sus conceptos más complejos, pasando por su característica, elementos, estructura y mucho más. Los conceptos bases de datos relacionales. ¿Cuál es la definición? Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumplen con el modelo relacional, el más utilizado actualmente para implementar bases de datos ya planificadas. El modelo relacional. Este modelo organiza los datos en tablas, relaciones, con filas que son registros y columnas, campos, estableciendo conexiones entre ellas. ¿Cuál es la importancia? Es fundamental en la gestión eficiente de datos en diversos campos, desde negocios hasta investigación científica. Las características comunes. Estructura tabular. Se compone de varias tablas denominadas relaciones.
Cada tabla es un conjunto de campos y registros. La unicidad. No puede existir dos tipos de tablas con el mismo nombre ni registro duplicado dentro de una tabla. Y las relaciones, la relación entre tablas se establece mediante llaves primarias, foráneas, garantizando la integridad de los datos. Los elementos fundamentales. Tablas. Estructura que organizan los datos en filas y columnas, representando entidades o conceptos específicos. Campos. Columnas de las tablas que definen los atributos o características de los datos almacenados. Los registros son filas de las tablas que contienen los datos específicos de cada entrada en la base de datos. Y las llaves son identificadores únicos, primarias o referencias a otras tablas que establecen relación entre datos. Relaciones base. ¿Cuál es la definición? Las relaciones base son aquellas que almacenan datos directamente y su implementación se denomina tabla. ¿Cuáles son las características? Contienen datos reales y persistentes en las bases de datos. Y la importancia son fundamentales en la estructura de datos en una base de datos relacional. Las relaciones derivadas. ¿Cuál es el concepto? Son relaciones calculadas al aplicar operaciones relacionales implementadas como vistas o consultas. Su función, expresan información de varias relaciones actuando como si fuera una sola tabla, y las ventajas proporcionan flexibilidad en la presentación de datos y pueden implementar reglas en las bases de datos. Las restricciones en base de datos relacionales. La definición. Las restricciones son reglas que limitan los datos que pueden ser almacenadas en las tablas. Los tipos pueden ser inherentes al modelo relacional o definidas por el usuario. La implementación se definen usando expresiones que dan como resultado un valor booleano indicando si los datos satisfacen las restricciones. ¿Cuál es el propósito? Ayuda a mantener la integridad y consistencia de los datos en las bases de datos. El dominio de en base de datos relacionales. La definición. Un dominio describe un conjunto de posibles valores para ciertos atributos en una base de datos relacional. La función restringe los valores del atributo actuando como una forma de restricción en las bases de datos, y los tipos pueden ser enteros, cadenas de textos, fechas no proceduales, entre otros. Claves en base de datos relacionales. Existen tres claves, que es la clave primaria, que identifica únicamente cada registro en una tabla, la clave foránea, que es la referencia a una clave entre otra tabla estableciendo relación, y la clave índice, que facilita el acceso rápido a los datos. Las claves son fundamentales para la estructura y funcionamiento de las bases de datos relacionales, permitiendo la organización y la relación eficiente de los datos. La clave primaria. ¿Cuál es la definición? Es una clave única elegida entre todos los candidatos que definen únicamente a todos los demás atributos de la tabla. Las características puede estar conformada por uno o más campos de la tabla, y la función especifica los datos que serán relacionados con las demás tablas. La clave externa o foránea. ¿Cuál es el concepto? Es una referencia a una clave en otra tabla.
La función determina la relación existente entre dos tablas y las características no necesitan ser una clave única en la tabla donde están, pero sí en la tabla a lo que hace referencia. La clave índice. El propósito es que surgen con la necesidad de tener un acceso más rápido a los datos. La implementación puede ser creados con cualquier combinación de campos de una tabla. Y la función permite encontrar registros de forma no secuencial en consultas que filtran por estos campos. Las técnicas de ordenamiento. La variedad. Las bases de datos relacionales incluyen múltiples técnicas de ordenamiento. La optimización. Cada técnica es óptima para cierta distribución de datos y tamaño de relación. Y la implementación. Los índices son desarrollados por el mismo grupo de programadores que las otras partes de las bases de datos. Los procedimientos almacenados. ¿Cuál es la definición? ¿Es el código ejecutable asociado y almacenado con las bases de datos? ¿Cuál es la función? Recogen y personalizan operaciones comunes como insertar registros o realizar cálculos complejos. El uso, frecuentemente utilizados por las APIs por razones de seguridad o simplicidad. Y implementación. No son parte del modelo relacional, pero todas las implementaciones comerciales las incluyen. Estructura de una base de datos relacional. El esquema es la definición de la estructura de la base de datos. Almacena información como nombres de tablas, nombre y tipo de columnas y relación entre tablas. Los datos o instancia es el contenido real de las bases de datos en un momento dado. Representa todos los registros almacenados en las tablas. La normalización de una base de datos. ¿Cuál es la definición? Es el proceso por el que pasan las bases de datos relacionales para optimizar su estructura. El objetivo resulta en un esquema que permite que las bases de datos sea usada de manera óptima y el beneficio mejora la eficiencia, reduce la redundancia y facilita el mantenimiento de las bases de datos. Los términos importantes en las bases de datos relacionales. Está en términos SQL, en términos de base de datos relacionales y ahorita sería la descripción de cada uno. Sería fila, también se le conoce como tupla o registro y es el conjunto de datos que representa un ítems simple. A la columna, conocida como atributo o campo, es un elemento etiquetado de una tupla, dirección o fecha de nacimiento. Y la tabla, relación o base relvar, conjunto de tuplas compartiendo un conjunto de atributos. Vistas o conjunto de resultados. Relvar derivado y es cualquier conjunto de tuplas. Manipulación de la información. Lenguajes relacionales. Se utiliza para manipular la información en base de datos relacionales. Existen los tipos, que existen dos lenguajes formales, el álgebra relacional y el cálculo relacional. Y SQL es el lenguaje más común para construir consultas en base de datos relacionales. La álgebra relacional contra el cálculo relacional. La álgebra relacional describe la forma de realizar una consulta especificando los pasos para obtener el resultado. Y el cálculo relacional indica solo lo que se desea
devolver sin especificar cómo obtenerlo. El SQL, conocido como las iniciales Structure Query Language, que es la definición estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de base de datos relacionales. ¿Cuáles las características del SQL? Permite usar columnas sin nombre en conjunto de resultados y utiliza el asterisco como una notación de consultas. Y el orden de resultados, el orden de columnas y registros no está garantizado a menos de que se especifique explícitamente. Vamos a terminar estos conceptos hasta esta parte y vamos a ver las preguntas de lo que acabamos de explicar. Son preguntas de verdadero y falso. Si tienen la respuesta, ahí levanta la manita o contestan para ver si es correcto o es incorrecto. Son preguntas de verdadero y falso. Vamos a ver. Es de lo que vimos ahorita. Las bases de datos relacionales organizan los datos en tablas que influyen filas y columnas. No sé si Verdadero. alguien quiera participar. Falso. Falso. Ok. ¿Alguien? Yo digo que No, es es verdad. verdadero. Verdadero. Ok. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Es verdadero. Las bases de datos Es relacionales verdadero. basan su estructura en tablas con filas que representan registros y columnas que definen los campos de información. Es verdadero. Esta pregunta, ¿una clave foránea sirve para identificar de manera única cada registro dentro de una tabla? Falso. ¿Verdadero o falso? Es Falso. falso, jefe. Falso. 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 Muy bien, excelente. Es falso. La clave foránea se utiliza para establecer relaciones entre tablas, no para identificar de manera única registros dentro de una tabla. Muy bien. Las restricciones de una base de datos relacional garantizan la integridad y consistencia de los datos. Verdadero. 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 Excelente, verdadero. Las restricciones definen reglas que limitan los valores, permitiendo en los datos asegurados su calidad y coherencia. Las relaciones derivadas almacenan datos reales y permanentes en las bases de datos. Verdadero. Verdadero. ¿Alguien Más que más? falso. Ok. Bueno, esta pregunta es falsa, ya que las relaciones derivadas representan información y calculan a partir de datos existentes, no reales y permanentes. Vamos a ver esta pregunta. La normalización de base de datos tienen como objetivo evitar la redundancia y mejorar la integridad de los datos. Verdadero. 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 Es Verdadero. verdadero. Muy bien. La normalización consiste en organizar los datos en estructuras más eficientes y eliminando la redundancia y mejorando la consistencia. Es verdadero. Las transiciones en unas bases de datos garantizan la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Es verdadero. Verdadero. Muy bien, excelente, es verdadero. Las transacciones en base de datos garantizan la integridad de los datos, asegurándonos que las operaciones se contemplen correctamente. Y por último, el lenguaje SQL se utiliza para crear, modificar y consultar bases de datos relacionales. Verdadero. Verdadero. Verdadero.
Es correcto, es un Es lenguaje verdadero. estándar para interactuar con las bases de datos relacionales. Muy bien, excelente. Vamos a dejar la presentación hasta el día de hoy. Esto es lo que, vamos a ver, esto es lo que vamos a ver este día nada más. La próxima semana vamos a seguir con el mismo tema, que son 2 semanas referente a lo mismo. Nada más para comentarles lo de la actividad. ¿Algunos tienen alguna pregunta, alguna duda de cómo mandarlo? ¿Tiene algún ejemplo de la línea de tiempo, profesor? Vamos a ver. Vamos a ver unas personas de lo que ya lo entregaron. Esta es primero la presentación, que es lo que incluye la portada. Este es de un alumno que se llama Damián. Pues puso la introducción, que son las bases de datos relacionales. Es una cuartilla. Aquí pues puso un poquito más de información. Aquí puso el desarrollo de la línea del tiempo. Él lo hizo más sencillo. Puso imágenes, puso los años, qué es lo que hicieron en cada año. SQL, quién lo hizo, Edgar F. Cole, el sistema de gestión de base de datos en el 80, el Big Data en el 2000. Son informaciones. Puede ser una presentación así sencilla, Profesor, ¿sí? yo tengo una duda con respecto a la forma en la que desarrollas la actividad, ¿verdad? Ok. Como mis presentaciones y mis archivos son más precisas y no tan elaboradas como el compañero que está haciendo, incluyendo datos. Me estoy basando muchas veces para desarrollar mis actividades en libros que vienen de la... A ver, Juan, te escuchas un poquito lejos. A ver si puedes checar tu micrófono, la computadora. Bueno, bueno, ¿se me escucha mejor? Ya se escucha mejor, Juan. ¿Sí? Ujú, Como yo hago mis actividades un poco más, no tan laboriosas, no ujú. incluyo imágenes, sino que me baso más que nada en los libros de texto que vienen en la biblioteca virtual que te da la facultad. Ok. Tienen que ser tan laboriosas o tengo que incluir imágenes. Puede ser más concisa y breve mi presentación, nomás cumpliendo obviamente con las características que te da la actividad. Es correcto, Juan. Como tú la puedas mandar, si no tienes la opción de ponerle videos o utilizar una de las aplicaciones que vienen ahí para utilizar una línea del tiempo, la puedes hacer de forma sencilla, nada más con que venga la portada, la introducción a las bases de datos relacionales. Puedes hacer la línea del tiempo sencilla con los años. Ahorita te muestro otro de un compañero que lo hizo un poquito más sencillo. Y la conclusión. Aparte, pues debes de poner las referencias de dónde sacaste la información, pero sí lo puedes hacer de forma más sencilla, Juan. No pasa nada. Mira, aquí hay otro que mandó el compañero Víctor, que puso la portada, la introducción, y él lo hizo un poquito más sencillo, la línea del tiempo. Puso los años de cada cosa. Algo Es- así me refería, esa se ve un poquito sí, más más sencilla. sencilla. Sí, no le puso imágenes, no le puso algún video, pero viene todo lo referente en cada presentación del 84, el 70, 90, el 2000, el 2001. Puso toda la información, la conclusión y de dónde sacó la información. Pero sí, Juan, lo puedes hacer como a ti se te haga más sencillo.
¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, como quiera, tienen hasta el día 31 para mandar esta información y si tienen alguna duda, pues me pueden mandar un mensajito. Hay muchas personas que me están contactando vía chat y cualquier notificación, pues ahí se les apoyaría. Vamos a concluir esta sesión el día de hoy y la próxima la programé para el día 30 a las 8 de la mañana también. Vamos a concluir con la segunda parte de esta sesión de la unidad número 1. Profesor, todas las clases de estas materias y de las otras materias que imparte van a ser en los mismos horarios conforme vaya pasando el tiempo o van a cambiar los horarios. Bueno, ahí pueden cambiar, Juan. Es que como en mi trabajo tengo horarios rotativos, ahorita ando de tarde, por eso puse las sesiones en la mañana. Pero dependiendo, pueden cambiar en la tarde o en la noche también pueden ser, pero la mayoría van a ser en la mañana, Juan. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? ¿Sí, claro, Domingo? Algunos compañeros me preguntaron, bueno, me dijeron que le hiciera esta pregunta, si va a hacer algún curso, perdón, en alguna clase va a Ujú. ser algo más práctico, o sea, mostrándonos, por ejemplo, en un frontend, algún motor para explicar qué es una relación, cómo hacerla y datos más en vivo, ¿no? En la base de datos. Ah, ok. Bueno, es que esta materia es teoría. La mayoría es pura teoría, Domingo. Muy, muy bien, maestro. Sí, porque aquí sí vemos la unidad número 1, es la introducción a las bases de datos, diseño conceptuales, que son entidades de relaciones. Casi todo el curso es pura teoría. El diseño relacional del modelo relacional y implementación de diseño relacional en la programación. Esta puede ser un poquito más detallado. Esto lo podemos utilizar como ejemplos. Pero sí, la mayoría, Domingo, sería pura teoría. Profesor, Enterado. una disculpa, profesor. Una pregunta, disculpe. ¿Sí, Juan? Con base a, bueno, respecto a la asignatura de circuitos analógicos y digitales, en alguna actividad vamos a tener que implementar un circuito básico en una placa de prueba. En la de circuitos digitales. mm, mm, Bueno, aquí en la unidad 1 es la introducción al diseño de dispositivos electrónicos. Unidad 2, que es lo amplificador, circuitos lógicos. Es que la mayoría de estas clases son de teoría, casi todas, Juan. O sea, la mayoría las vamos a tener en teoría, pero supongo que en algún momento lo vamos a llevar a la práctica, ¿no? Haciendo un circuito básico. Pues podemos hacerlo, podemos implementarlo, es que como son clases de 40 minutos, Juan, también, pero les puedo detallar un video, los puedo apoyar con un video de cómo realizar algún circuito lógico y vemos paso a paso ahí cómo vamos con la programación. Pero ¿Sabes sí, qué, profesor? ujú, Lo que pasa es que en la unidad uno, en la actividad uno, en las instrucciones para poder hacer la actividad uno, ujú. viene la palabra haz físicamente y ese es el problema que traen ahorita todos que andan hechos bolas. Ahí en el formato del trabajo, creo que en la penúltima opción dice ahí físicamente haz un componente de una placa, algo así. Y es Pe- por eso que traen duda los compañeros. Yo creo que a lo mejor podría ser en algún tipo de simulador como KiCad o algo así, pero no pe- sé usted, o sea, Pero ¿en qué materia, Domingo? Es ahí, que ahí, ahí. aquí en esta dice en Word, bueno, portada, prueba, referencia. Implementación física, arriba, 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 abajo, 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 más Mm, abajo. vamos a ver. No, no, más arriba, más arriba. Más arriba. A Ahí. ver. Ay,
Se pasó. Donde dice formato de trabajo, 3 Exactamente. antes de que se acabe esa lista. 3 Pero, antes de que se acabe esta lista. pero, Ok. Implementación física. Monta el dispositivo en una placa de prueba. Ok. pero, profesor, creo que entendí que es una parte del diagrama de flujo, ¿no? Como si fuera un paso del mismo diagrama del flujo. Estos son los pasos a pasar, a implementar, ¿no? Dentro del diagrama. Es que aquí en el diagrama de flujo, mira, les voy a poner un ejemplo. Déjame busco aquí. Pues esa es la línea que le digo que trae ahorita a todos los compañeros hechos bola. Sí, como quiero ahorita lo checo y les contesto esto, pero aquí los diagramas de flujos piden esto, como esos tipos de ejemplos, porque son tareas no tan complicadas y a lo que tengo entendido o lo que me comentó la coordinación, que son las clases, bueno, en línea todas y son teoría, es teoría la mayoría. Pero si gustas, déjamelo checo y vamos viendo. Como quiera, esto me lo llevo de tarea. Este, este apartado de la implementación física, monta el dispositivo en una placa de prueba. Déjamelo reviso y les contesto. La línea Ahí me anterior dice simulación, simulación prueba en de el prueba. diseño de software de simulación. Entonces yo creo que pues tal vez él es esa y la que sigue va pegada, ¿no? Pero bueno, Sí, no, sí, no sí. sé. Sí, déjame, me lo llevo de tarea entonces, Domingo. Y te mando un mensajito. Domingo Torres. Creo que Ok. sigue la clase a las 11, ¿no? Sí, a las 11 es correcto. Ujú. Ahorita nos vemos a las 11, profesor. Yo ya Sí, llevo aproximadamente llevo la mitad bueno, tres cuartas partes del documento de Word y creo que el diagrama de flujo, todos esos puntitos que viene de definición de problema, especificaciones y todo eso, es lo que debe de venir en el diagrama de flujo, ¿no? A lo que trata de decir que la implementación física solamente es un proceso más del propio diagrama